Buenos días en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 11 horas con 3 minutos del día de hoy, 10 de julio del 2024, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Secretario General, haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes en la sala de plenos las magistradas Yolanda Pedrosa Reyes y Denisa Adriana Porras Guerrero. Por lo anterior, conjuntamente con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes los secretarios y las secretarias de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretario, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrado presidente, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero, propuesta de la magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP-JNE 9-2024 y su acumulado TSLP-JNE 10-2024. El segundo, la propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JDC 68-2024 y sus acumulados TSLP-JS 82 y TSLP-JS 84-2024. El tercero, la propuesta de la magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 86-2024. El cuarto, la propuesta de la magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP-JN 8-2024 y sus acumulados, que son juicios ciudadanos TSLP-JS 62 y TSLP-JS 63, ambos del año 2024. El quinto, a propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 78-2024 y su acumulado TSLP-JS 79-2024. El sexto de los asuntos, a propuesta de la magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 63-2024. El séptimo, a propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 87-2024. El octavo, también a propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP-JN 5-2024. Y el último de los asuntos, a propuesta de la magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 64-2024 y sus acumulados, consistente en los juicios de nulidad electoral TSLP-JN 12 y TSLP-JN 19, ambos del año 2024. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, pongo a su consideración el listado de asuntos. Si están de acuerdo con esto, favor de manifestarlo en votación económica. Secretario, por favor, ajustar el resultado de la votación. Pero sí, presidente, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP-JNE 09-2024 y su acumulado TSLP-JNE 10-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenos días. Daremos cuenta por conducto de la secretaria San Juana Jaramillo. Adelante, secretaria. Buenos días, magistrada, secretario de Estudio y Cuenta de Funciones del magistrado presidente. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar la cuenta de los juicios de nulidad electoral TSLP-JN 09-2024 y TSLP-JN 10-2024. En el proyecto que se pone a su consideración, la ponencia propone confirmar lo que fue materia de impugnación. Cuestión previa. Este tribunal electoral considera que el juicio de nulidad electoral interpuesto por Norma Angélica Márquez Vázquez en su carácter de representante del partido político Morena ante el Comité Municipal Electoral de San Isidro de Acosta debe sobreseerse en virtud de que, no obstante a que fue admitido, se actualiza una causal de improcedencia en razón de que el partido político Morena agotó su derecho de impugnar el acto controvertido con la presentación del diverso juicio radicado en el expediente TSLP-JN 09-2024
el cual fue interpuesto por Claudia Elizabeth Gómez López en su carácter de representante del partido político Morena ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En esencia, la parte actora impugna la votación de las casillas 759 básica y contigua 1 y 763 básica. Los agravios expresados por la parte actora son ineficaces, porque de haber existido irregularidades en el escrutinio y cómputo realizados por las mesas directivas de casilla, las mismas fueron subsanadas en el momento en que dichas casillas fueron objeto de recuento ante el organismo electoral, como se acredita con las constancias individuales de resultados electorales que obran en el expediente, tal y como se explica en el proyecto que se pone a su consideración. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Si no es el caso, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Pérez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Ferrer. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización se resuelve. Primero, se sobresee el juicio de nulidad electoral identificado con la clave TSLP JN10-2024. Segundo, se confirma la votación de las casillas 759 básica y contigua y 763 básica y los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí. Notifíquese en términos de ley. Son los puntos resolutivos, magistradas, magistrados. Gracias. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Siendo así, secretaria de Estudio y Cuenta, procede a realizar el ingreso correspondiente. Continuamos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 68-2024 y sus acumulados TSLP JDC 82-2024 y TSLP JDC 84-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, se le cede el uso de la voz. Gracias. Buenos días. Se dará cuenta por conducto del secretario Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario. Buenos días, señoras magistradas, secretario en funciones de magistrado. Con su autorización, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el expediente relativo al juicio ciudadano 68 y sus acumulados 82 y 84, todos de este año, interpuestos por un candidato a regidor de representación plurinominal por el PRI en contra de la asignación del CEPAC de las regidurías por ese principio del Ayuntamiento de Matehuala, San Luis Potosí, para el periodo 2024-2027. En el acuerdo cuestionado, por lo que respecta al Ayuntamiento de Matehuala, San Luis Potosí, el CEPAC entregó una regiduría de RP al PRI, pero no la asignó a la primera fórmula de la lista conformada por el género masculino, cuyo titular es el aquí actor, sino que, al considerar que la integración del cabildo posterior a las asignaciones no resultaba paritaria, mediante un ajuste en la prelación a la lista de representación proporcional del PRI, otorgó la regiduría que le fue asignada a ese partido a la segunda fórmula conformada por el género femenino. Ahora bien, en el proyecto que se pone a su consideración, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación al acuerdo combatido, lo anterior por las siguientes razones. Porque resulta correcto el procedimiento de asignación de regidores para el caso del Ayuntamiento de Matehuala, así como el ajuste paritario realizado. Ello es así, pues tomando como referencia la votación obtenida para la elección del Ayuntamiento de Matehuala, se advierte que la responsable atendió los parámetros legales en la asignación de las regidurías a los partidos con derecho a ello, otorgando para el caso, de manera correcta, solo una regiduría de RP al PRI por resto mayor. En ese sentido, resulta infundada la alegación de incorrecta aplicación de los lineamientos, consistente en que la responsable no respetó el orden de asignación porque no existe base legal que la faculte para asignar en un quinto lugar la regiduría que por resto mayor recibió el PAN, así como posicionar en noveno lugar a la regiduría que por resto mayor recibió el Partido Nueva Alianza, cuando ésta debió de quedar en onceava posición, puesto que, como se razona en el proyecto, tales asignaciones tuvieron como fundamento los resultados de la elección, la ley y los propios lineamientos. Lo mismo debe decirse del argumento de que el CEPAC agrupa el resultado de las dos fórmulas, la contenida en la fracción cuarta y la contenida en la fracción quinta,
en un solo bloque al realizar el ejercicio numérico señalado en el artículo 402 de la Ley Electoral, ya que el procedimiento para la asignación de las regidurías de RP establece una serie de pasos muy concretos para la distribución de esta última regiduría disponible, con base en la votación recibida por los partidos políticos y candidaturas independientes con derecho a acceder a tal repartición. En ese sentido, no asiste la razón al inconforme, ya que su pretensión es que durante la asignación de regidurías de representación proporcional, en la ronda de asignación por resto mayor, se realice el ajuste de paridad entre los géneros sobre el partido político con la fracción decimal menor de entre la repartición de esa última ronda, hipótesis que no ha sido dispuesta de esa manera por el texto normativo. Esto es así porque el procedimiento de asignación por resto mayor debe entenderse como un mecanismo para asignación de regidurías de representación proporcional en última ronda y no una condición previa de análisis como base para la ejecución de los ajustes que la ley y los lineamientos prevén para garantizar el cumplimiento del principio de paridad en la integración de los cabildos, como es la pretensión de la actora. Dar razón al inconforme en este punto implicaría para la autoridad electoral alejarse del cumplimiento de las disposiciones normativas que se han enunciado y que expresamente prevén la condición para la verificación del cumplimiento de paridad entre los géneros, lo que constituye una etapa posterior al ejercicio aritmético de asignación de las regidurías de representación proporcional. Ahora bien, tanto la ley electoral como los lineamientos establecen la obligación para el CEPAC de realizar una verificación para garantizar que no exista predominancia de uno de los géneros, advirtiéndose de la misma, en el caso concreto, que la integración de este ayuntamiento se encontraba conformado por 9 personas del género masculino y 6 del femenino, en consecuencia que no era paritario. Ante este panorama, la autoridad responsable se encontraba obligada a modificar el orden de prelación de las listas de regidurías de RP presentadas por los partidos políticos y o candidatos independientes, iniciando con la del partido que, habiendo postulado al género predominante en primer lugar de su lista, hubiera obtenido la menor votación válida efectiva. Así, tenemos que el ajuste paritario respecto de los partidos políticos PRI y Morena, debido a que obtuvieron el menor porcentaje de votación, fue la razón por la que se sustituyeron las candidaturas del género masculino, tanto del aquí actor de los presentes medios de impugnación y de diverso candidato de Morena, respectivamente, quedando integrado con este ajuste el órgano municipal de manera paritaria, con 8 integrantes del género femenino y 7 del masculino. En ese orden de cosas, no asiste la razón al inconforme, pues como ya se ha referido, el ajuste en la prelación a la lista de regidurías de RP del PRI, en la que se encontraba registrado en la primera fórmula, era necesario para garantizar paridad en la integración del cabildo, en tanto etapa posterior al resultado de la verificación, ya que tras la realización total del ejercicio aritmético de asignación, dicho ajuste habría de recaer respecto del partido político con la menor votación válida efectiva, que resultaba ser su partido y Morena, no respecto de aquel con menor resto. Por último, no asiste la razón al inconforme porque no resulta aplicable para la integración de ayuntamientos la asignación directa de regidurías de RP a los partidos que obtengan el 2% de la votación válida emitida. Lo anterior porque, como se argumenta en el proyecto, no es posible asimilar la regla de asignación directa de escaños de RP a que se refiere el artículo 393 de la Ley Electoral para diputados locales, para el caso de la asignación de regidurías por el mismo principio, ya que esta modalidad no está contemplada en el procedimiento de asignación previsto en la Ley Electoral, particularmente en el artículo 402, fracción 7. En este punto, no debemos de perder de vista que las legislaturas locales tienen la libertad de configurar sus fórmulas de asignación de cargos por el principio de representación proporcional, por lo que, si el legislador potosino no estimó procedente la asignación de regidurías mediante esa modalidad, el CEPAC no estaba obligado a asignarle al PRI una regiduría más por alcanzar un umbral de votación. Es la cuenta, magistrado o presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? En ese sentido, secretario general de acuerdos, tomen la votación respectiva. Con su autorización, magistrado, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Puente, en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Flores Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, magistrado presidente. En los juicios ciudadanos 68 y sus acumulados 82, 84, todos de este año, se resuelve
único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo cuestionado. Notifíquese en los términos indicados. Es cuanto. Gracias. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Si no es el caso, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engroso correspondiente. Continuamos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 86-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Dará la cuenta la secretaria Gladys González Castillo. Adelante. Perdón, Flores. Adelante. Gracias. Secretaria. Buenos días. Con su autorización, secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de magistrada y presidente, magistradas, doy cuenta con un proyecto de resolución en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 86 de este año, promovido por la ciudadana Teresa Trejo Moreno, candidata a tercera regidora de representación proporcional por el partido político Morena para el Ayuntamiento de Aquismón, San Luis Potosí, a fin de controvertir el acuerdo del CEPAC por el que asignó a los partidos políticos las regidurías de representación proporcional que les corresponden en cada uno de los ayuntamientos para el periodo 2024-2027. En el acuerdo controvertido, se determinó que el Ayuntamiento de Aquismón estaría integrado por 3 integrantes de la planilla de mayoría relativa y solamente 4 regidurías por el principio de representación proporcional. Esto, en virtud de que solo los partidos Verde Ecologista de México y Morena alcanzaron la barrera legal del 2% para participar en la asignación. Sin embargo, una vez efectuada la asignación de 4 regidurías por cociente natural, se advirtió que otorgar la quinta regiduría contravenía lo dispuesto por el numeral 402, fracción 7, de la Ley Electoral del Estado, en virtud del cual ningún partido tiene derecho a que se le asigne más del 50% del número de regidurías de representación proporcional a que refiere la Ley Orgánica del Municipio Libre. Inconforme con ello, la demandante argumenta que es inconstitucional que el CEPAC haya asignado solo 4 regidurías, dado que ni el artículo 115 de la Constitución Federal ni el 114 de la Constitución Local se advierte una limitación o restricción que deba atenderse para regular la sobrerepresentación y subrepresentación, pues no existe una limitación en cuanto al número de regidurías que se deben ocupar respecto a la representación proporcional. Por tanto, considera que se debe otorgar la quinta regiduría al partido Morena, en esencia, por considerar que es la fuerza política que, de acuerdo a los resultados electorales, constituye la primera fuerza minoritaria en el escenario político de dicho municipio. El proyecto que se pone a su consideración propone confirmar el acuerdo controvertido, en virtud de que si bien no existe en las disposiciones constitucionales un límite de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para la conformación de los ayuntamientos, lo cierto es que el propio marco constitucional facultó a las legislaturas de los estados para establecer las reglas de integración de los ayuntamientos. En base a diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia que se citan en el proyecto, se destaca que los estados guardan una libertad configurativa en torno a sus delimitaciones, mecanismos de funcionamiento, fórmulas de asignación, entre otras cuestiones, siempre y cuando no se haga nugatorio el propio sistema y se afecte el acceso a partidos que, en atención a su porcentaje de votación, reflejen una verdadera representatividad. En el caso local, en la ley orgánica del municipio, el legislador determinó que el Ayuntamiento de Aquismón se integra con un presidente, un regidor de mayoría, un síndico de mayoría relativa y hasta 5 regidores de representación proporcional, estableciendo un tope máximo de regidurías de representación que podían ser asignadas, dado que en la misma ley se estableció que el procedimiento para la asignación respectiva estaría normado en la ley electoral. De ahí que la interpretación de estas 2 normas debe realizarse desde un enfoque sistemático y funcional, en tanto que la ley orgánica del municipio establece que pueden ser asignados hasta un tope de 5 regidurías, y por lo que hace la ley electoral, delimita los alcances de la representación proporcional a no más del 50% de regidurías por este principio a un mismo partido político. Por tanto, dichos dispositivos se estiman constitucionales y por consiguiente innecesaria la inaplicación, dado que son conformes a la facultad de libertad configurativa otorgada a los poderes constituyentes estatales, puesto que resulta suficiente para respetar y proteger a las minorías y al pluralismo político, así como para alcanzar una adecuada representación del electorado. Por otra parte, para el hipotético caso de que fuera viable inaplicar el dispositivo que establece que ninguno de los partidos podrá obtener más del 50% de las regidurías de representación proporcional y la porción normativa de hasta 5 regidores, ello tampoco tendría como consecuencia que la ciudadana alcance su pretensión de ser la persona que ostente la quinta regiduría, dado que conforme al procedimiento de asignación, la quinta regiduría sería asignada al partido con resto mayor, no encontrándose Morena en este supuesto. Aunado a lo anterior, también se estima infundado lo manifestado por la actora en cuanto a que la integración con 7 personas, un presidente, un síndico, un regidor de mayoría y 4 regidores de representación proporcional,
afecta la dinámica de toma de decisiones del ayuntamiento, pues en su concepto, con la integración de 7 integrantes, las 2/3 partes de la votación se alcanzaría con 5 votos, y con una integración de 8 personas tendría un mecanismo de control democrático en la toma de decisiones. Lo infundado de su postura deriva de que las 2/3 partes de la votación, en ambos casos, tanto en la integración de 7 personas que actualmente impera, como en la integración de 8 personas que se pretende, correspondería a 5 votos. Por tales consideraciones, se estima pegada a derecho la asignación de regidurías de representación proporcional para el municipio de Exmón, dado que fue realizada conforme al procedimiento establecido por el legislador local, el cual no contraviene los mandatos constitucionales, en virtud de la libertad configurativa otorgada a cada estado para definir el número y porcentaje de regidores que ocuparán el cargo en cada uno de los principios. Es la cuenta, magistrado, magistradas. Gracias, secretaria magistradas. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? En ese sentido, secretario general, tome la votación. Por su autorización, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, el informe del proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, por lo expuesto y fundado, se resuelve. Primero, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CG 2024-JUN 321 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se asignan a los partidos políticos y a las candidaturas independientes las regidurías de representación proporcional que les corresponden en cada uno de los ayuntamientos y se integran las planillas de los 58 órganos municipales para el periodo 2024-2027 en la parte conducente a la asignación de ayuntamientos de Aquismón, San Luis Potosí. Segundo, practicadas las notificaciones respectivas, archives el presente asunto como totalmente concluido. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretaria magistrada. ¿Desean realizar alguna intervención? No. En ese sentido, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda a realizar el engrose correspondiente. Pasamos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP-JNE 08-2024 y sus acumulados, los juicios ciudadanos TSLP JDC 62-2024 y TSLP JDC 63-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Daremos cuenta por conducto de la secretaria Zampana Jaramillo. Adelante, secretaria. Con su autorización, magistrado presidente. Nuevamente me permito dar cuenta del juicio de nulidad electoral TSLP-JN 08-2024 y acumulados. En el proyecto que se pone a su consideración, la ponencia propone confirmar lo que fue materia de impugnación. En esencia, se hacen valer a los agravios por error grave o dolo manifiesto en el cómputo de la votación de casillas 1773 básica y contigua 1 y 1784 básica, y el acuerdo de fecha 9 de junio del presente año dictado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana referente a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional correspondiente al Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí. Los agravios son ineficaces. Debe considerarse el error en el cómputo de los votos, la falta de congruencia en diversos rubros fundamentales. Pues si bien los resultados varían, lo cierto es que los resultados de las constancias de recuento no necesariamente deben coincidir con los resultados del acta de escrutinio y cómputo de casillas, en virtud de que no precisamente el recuento tiene como finalidad corregir los errores del acta de escrutinio y cómputo. Además, no existe disposición legal que exija que deben coincidir, ni es causal de nulidad la discrepancia en el acta de escrutinio y cómputo y de la constancia de recuento. Asimismo, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana acertadamente asignó la regiduría de representación proporcional al Partido del Trabajo, tal y como se explica en el proyecto que se pone a su consideración. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria magistradas. Está a nuestra consideración del proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Siendo así, secretario general de acuerdos, procede a tomar la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias.
Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización se resuelve. Primero, se confirman los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección del ayuntamiento, impugnados y los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección de Zaragoza, San Luis Potosí. Segundo, se confirma el acuerdo de asignación de regidurías de representación proporcional para la conformación del Ayuntamiento de Zaragoza para el periodo 2024-2027, aprobado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Notifíquese en términos de ley. Son los puntos resolutivos. Magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no es así, secretaria de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Pasamos al análisis del quinto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 78-2024 y su acumulado TSLP JDC 79-2024. Como está a cargo de la ponencia de un servidor, se dará cuenta por conducto del secretario Enrique Davince Álvarez Jiménez. Buen día, señoras magistradas y señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia a dictarse en los juicios ciudadanos TSLP, diagonal JDC, diagonal 78, diagonal 2024, y su acumulado TSLP, diagonal JDC, diagonal 79, diagonal 2024. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar los hechos y agravios expuestos por los actores como infundados, lo anterior en virtud de que, como se razona en el proyecto, los actores no presentaron pruebas suficientes que acreditaran las irregularidades destacadas en sus demandas. Mientras que, por otro lado, en la valoración de la prueba de reproducción de imágenes y sonidos, se advirtió que la misma no fue ofrecida en términos del artículo 19, fracción segunda de la Ley de Justicia Electoral, pues los actores no precisaron qué pretendían acreditar, no identificaron las personas que aparecen en las imágenes y videos, y además las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que ocurrieron. Además, del examen escrupuloso de la mencionada prueba, no se obtuvo indicios suficientes para acreditar las irregularidades expuestas por los actores relacionadas con la presión hacia el electorado y los propios actores. Finalmente, por lo que toca a la solicitud de que este tribunal oficiosamente ordenara el ofrecimiento y desahogo de pruebas periciales, en el proyecto se detalla que tal petición es improcedente, en tanto que es a los actores a quien corresponde demostrar sus afirmaciones, en términos de lo propuesto en el artículo 20 de la Ley de Justicia Electoral. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? En ese sentido, secretario general de acuerdos, procede a tomar la votación. Claro que sí, presidente, con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos contemplados. Los puntos resolutivos son al tenor siguiente. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí es competente para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por los ciudadanos Gabriel Blanco Mota y Celina Cuevas Delgado. Segundo, los agravios vertidos por los ciudadanos Gabriel Blanco Mota y Celina Cuevas Delgado son infundados. Como consecuencia, se confirma la validez de la elección de renovación del Ayuntamiento de Charcas, San Luis Potosí, en el proceso electoral 2024. Tercero, notifíquese en términos del capítulo 11 del apartado de estudio de los presupuestos de la acción y fondo. Son los resolutivos. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Siendo así, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Continuamos con el análisis del sexto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 73-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Daremos cuenta por conducto del secretario Jorge Leo Vidal. Adelante, secretario. Con su venia, magistradas, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente de este Tribunal Electoral, se da cuenta con el proyecto de resolución que se propone dentro del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 73, diagonal 2024, relativo al juicio ciudadano interpuesto por Marcelo Gutiérrez Hernández, candidato a regidor de representación proporcional de la segunda fórmula por el partido político Movimiento Ciudadano,
mediante el cual contribuye el acuerdo CG diagonal 2024 diagonal JUN diagonal 321 de fecha 9 de junio, con el cual el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana asignó a los partidos políticos y candidaturas independientes las regidurías por el principio de representación proporcional que correspondía en cada uno de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí para el periodo 2024-2027. Y por lo que respecta en lo particular a las asignaciones realizadas para el Ayuntamiento de Ciudad Fernández San Luis Potosí. En el proyecto de resolución que se pone en su consideración, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el citado acuerdo en razón de que, primero, no resultan aplicables para la integración de ayuntamientos los límites de sobre y subrepresentación previstos en los artículos 54, fracción quinta, y 116, fracción segunda de la Constitución Federal. Segundo, el procedimiento de asignación de regidurías de representación proporcional establecido en el artículo 402 de la Ley Electoral es constitucionalmente válido. Tercero, el partido político Morena no rebasa el límite a la sobrerepresentación. Cuarto, la solicitud de aplicación del artículo 402 de la Ley Electoral es improcedente porque es acorde con las bases generales establecidas en la Constitución Federal. Y quinto, en el caso de San Luis Potosí, conforme al principio de libertad configurativa, el Congreso del Estado no estableció límites a la sobre y subrepresentación, por lo que la asignación de regidurías de representación proporcional por parte del CEPAC se encuentra ajustada a la legalidad. A juicio de este Tribunal Electoral, son infundados los agravios expuestos por la parte recurrente debido a que, para la verificación de límites de sobre y subrepresentación para la asignación de regidurías, se considera el procedimiento establecido en los artículos 402 de la Ley Electoral, así como los diversos 114, 115 y 190 de los lineamientos, lo cual no se contrapone a lo establecido en los artículos 54, fracción quinta y 116, fracción segunda de la Constitución Federal, y por tanto, la determinación del CEPAC se encuentra ajustada a derecho. El recurrente basa su agravio esencialmente en los límites de sobre y subrepresentación que se han de observar al momento de determinar la asignación de las regidurías de representación proporcional. Sobre el particular, para el municipio de Ciudad Fernández, atendiendo a lo previsto en los artículos 54, fracción quinta y 116, fracción segunda del Pacto Federal, así como en el criterio fijado en la tesis de jurisprudencia 47/2016 de voz representación proporcional, los límites a la sobre y subrepresentación son aplicables en la integración de los ayuntamientos. Sobre dicho criterio, debe precisarse que la Sala Superior declaró formalmente el abandono del mismo, esto al resolver el expediente sub-reg 1715/2018, en los términos de lo planteado en la contradicción de tesis 382/2017, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la cual el referido agravio resulta inoperante. Asimismo, se sigue que la condicionante constitucional de implementar la representación proporcional en el orden municipal no debe entenderse en el supuesto propuesto por el recurrente de que, ante la no previsión específica en la normativa local para la verificación de la sobre y subrepresentación en la integración de los ayuntamientos, necesariamente debe aplicarse la regla de 8 puntos porcentuales de diferencia, la cual es utilizada para la conformación de los congresos locales. Por otra parte, en relación con la sobrerepresentación del partido político Morena, dicho agravio deviene infundado, ya que en el caso concreto, Morena cuenta con 2 de las 5 regidurías de representación proporcional que integran el Ayuntamiento de Ciudad Fernández, por lo cual su representación se encuentra dentro del límite del 50% establecido en la fracción séptima del artículo 402 de la Ley Electoral. Lo anterior, en razón de que, de conformidad con el artículo 3 y fracción tercera de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, el Ayuntamiento de Ciudad Fernández se conforma por un presidente, un regidor y un síndico de mayoría relativa, y hasta 5 regidores bajo el principio de representación proporcional. Y como previamente fue analizado, para el caso de la asignación de estas últimas, existe libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que el Pacto Federal les exija el cumplimiento irrestricto de límites específicos de sobre y subrepresentación en la integración de los ayuntamientos. Por tanto, resulta infundado el planteamiento del recurrente respecto de que Morena se encuentra sobre representado, y en ese tenor deviene injustificado realizar un nuevo procedimiento que observe los límites de sobre y subrepresentación, pues el procedimiento realizado por el CEPAC se ajusta al establecido por el Pacto Federal y conforme a la interpretación realizada por la Suprema Corte. Consecuencias de lo hasta ahora expuesto, resultan además inoperantes los argumentos presentados por el recurrente con relación a la solicitud de inaplicación del artículo 402 de la Ley Electoral, así como la realización de una nueva designación de las regidurías de representación proporcional para el Ayuntamiento de Ciudad Fernández por parte de este órgano jurisdiccional en materia electoral. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? En ese sentido, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Pero sí, presidente, con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Flores Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias.
Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Su venia. Único, se confirma lo que fue materia de impugnación, el acuerdo CG diagonal 2024, diagonal JUN, diagonal 321, de fecha 9 de junio, emitido por el CEPAC. Notifíquese. Gracias. Leído los puntos resolutivos, magistrados, ¿desean realizar alguna intervención? No. En ese sentido, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Pasamos con el análisis del séptimo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 87-2024. Como está a cargo de la ponencia de un servidor, se dará cuenta por conducto del secretario Jorge Antonio Esquivel Guillén. Buenos días, señores magistrados y señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave TESLP JDC 87-2024, promovido por el ciudadano José Mario de la Garza Madrid. Del escrito recursal se desprende que el actor señala como único agravio que la autoridad demandada le genera una lesión jurídica primordialmente en sus derechos humanos de igualdad, legalidad, certeza y acceso pleno y eficaz a la justicia, toda vez que el Congreso del Estado ha sido omiso, sin razón válida alguna, en ejecutar el proceso legislativo, incluyendo las etapas de dictaminar, discutir y votar la iniciativa de ley presentada el 27 de noviembre de 2023. No obstante, que como ciudadano tiene derecho a ello. A criterio de este tribunal es fundado el agravio identificado dentro del presente apartado, toda vez que el actor sostiene que se ha violentado el artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso en virtud de la fecha en que presentó la solicitud de iniciativa de reforma, 27 de noviembre de 2023, al día en que presentó su demanda en la vía del juicio ciudadano, 11 de junio de 2024, transcurrieron más de los 6 meses para terminar ordinariamente el trámite de iniciativa de reforma y que al no haberse solicitado prórroga alguna, estima que debe aplicarse la consecuencia prevista en el párrafo 5º del mismo artículo 90. Por lo tanto, si al término del plazo de 6 meses la autoridad no dictaminó la iniciativa que nos ocupa y no se solicitó en tiempo la prórroga, la autoridad legislativa debió turnar la iniciativa a una comisión creada ex professo para que en un término máximo de 3 meses resolviera lo conducente tal y como lo establece el párrafo 5º del artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso. En consecuencia, en el proyecto de cuenta se propone ordenar a la autoridad demandada para que, en el plazo de 3 meses contados a partir de que se notifique la presente sentencia, culmine el procedimiento de iniciativa de reforma de leyes formulado por el ciudadano José Mario de la Garza Madrid. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? Siendo así, secretario general de acuerdos, procede a tomar la votación. Espero que sí, presidente, con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su permiso, magistrados, procedo a dar lectura de los puntos resolutivos. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TSLP JDC 87-2024, interpuesto por el ciudadano José Mario de la Garza Madrid. Segundo, el agravio hecho valer por el actor resultó fundado. Tercero, se ordena al Congreso del Estado de San Luis Potosí el cese inmediato de la inactividad en el trámite de la iniciativa de reforma de leyes presentada por el actor en fecha 27 de noviembre de 2023. Cuarto, se le concede el plazo de 3 meses contados a partir de que se notifique la presente sentencia para que culmine el procedimiento de iniciativa de reformas de leyes contemplada en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso, vinculándose a la directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, para que dentro de los 3 días siguientes al cumplimiento de lo ordenado en la presente sentencia, lo informe a este tribunal remitiendo copia certificada de las constancias correspondientes. Quinto,
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, fracción 5, 74 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Sexto, notifíquese en los términos señalados en el considerando 6 de esta sentencia. Es cuenta, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Siendo así, secretario de Estudio y Cuenta, proceda a realizar el engroso correspondiente. Continuamos con el análisis del octavo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP-JNE 05-2024, el cual también está a cargo de la ponencia de un servidor y seguirá en la cuenta el secretario Jorge Antonio Esquivel Guillén. Con su autorización, magistrados, procedo a dar cuenta del proyecto de sentencia del juicio de nulidad electoral identificado con la clave TSLP-JNE 05-2024, promovido por el ciudadano Pablo Claver Martínez en su calidad de representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Comité Municipal Electoral de Tancanhuitz, San Luis Potosí. En el presente asunto, el actor señala que le genera perjuicio la vulneración grave de los principios constitucionales de legalidad y equidad en la contienda que deben regir los procesos electorales, señalando diversas irregularidades durante la jornada electoral y porque no se efectuó un nuevo escrutinio y cómputo en la totalidad de los paquetes electorales debido a que la diferencia entre primer y segundo lugar fue menor a 3%. La ponencia propone declarar fundado el tercer agravio hecho valer por el actor consistente en que no se efectuó un nuevo escrutinio y cómputo en la totalidad de los paquetes electorales debido a que la diferencia entre primer y segundo lugar fue menor a 3%. Lo anterior en razón de que el artículo 401 de la ley electoral señala que en la elección de ayuntamiento la totalidad de los paquetes electorales solo podrán abrirse para efectos de un nuevo escrutinio y cómputo cuando entre las candidatas o candidatos o planillas que hayan obtenido el primer y segundo lugar exista una diferencia en el resultado electoral menor de 3% para la elección municipal de que se trata. De igual manera, el artículo 58 de los lineamientos para la preparación y el desarrollo de los cómputos de las elecciones locales, proceso electoral local 2024, señala que el recuento total es el nuevo escrutinio y cómputo de los votos correspondientes al total de las casillas de una demarcación territorial distrital o municipal, acto que deberá llevarse a cabo cuando, en la elección de ayuntamientos, las candidaturas o planillas que hayan obtenido el primer y segundo lugar exista una diferencia en el resultado electoral menor del 3%. Así, en el presente asunto se tiene que el resultado de la sesión de cómputo municipal, dentro del cual se realizó el recuento de votos de 12 de las 29 casillas, dio como resultado que el partido Morena obtuviera 3.469 votos, lo que representó el 29.58% de la votación emitida, mientras que la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática obtuvo 3.141 votos que representaron el 26.78% de la votación emitida, es decir, la diferencia en votos fue de 328 votos, lo que significa una diferencia porcentual de 2.8 entre el primer y segundo lugar, por lo cual se está en la hipótesis establecida en el segundo párrafo del artículo 401 de la Ley Electoral del Estado. En el presente caso, obra escrito dirigido al presidente del Comité Municipal Electoral de Tancanhuitz, San Luis Potosí, asignado por el representante del Partido Acción Nacional ante ese comité, mediante el cual peticiona que se abra la totalidad de los paquetes electorales a efecto de realizar un nuevo escrutinio y cómputo, pues una vez realizado el reconteo, se encontraban en el supuesto del párrafo segundo del artículo 401 de la ley electoral. Ante tal solicitud, el Comité Municipal Electoral de Tancanhuitz, San Luis Potosí, fue omiso en proceder de conformidad con lo peticionado, por lo que este Tribunal Electoral estima necesario hacer el reconteo, escrutinio y cómputo de las casillas que no fueron objeto de recuento en la sesión de fecha 5 de junio. Por lo razonado en el estudio realizado, se concluye que el sistema de medios de impugnación en materia electoral debe privilegiar el acceso a un recurso efectivo, por lo que, en mérito del expuesto, al resultar fundado el agravio en estudio, se vuelve innecesario el estudio de los restantes agravios, donde la parte actora alega cuestiones relacionadas a movilidades de casillas
y al ordenarse un nuevo escrutinio y cómputo en la totalidad de los paquetes electorales, el resultado podría verse modificado, por lo que resulta innecesario el estudio de los restantes agravios. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Siendo así, secretario general de acuerdos, proceda a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su permiso, magistrado. Procedo a dar lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer el juicio de nulidad electoral TESLP JNE 05-2024 interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática a través del ciudadano Pablo Claver Martínez. Segundo, el agravio esgrimido por el Partido de la Revolución Democrática a través de su representante propietario, Pablo Claver Martínez, en su escrito inicial de demanda resultó fundado. Tercero, se revoca la constancia de mayoría otorgada al ciudadano Jesús Eduardo Franco Lárraga, candidato del partido político Morena. Cuarto, se ordena al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que proceda conforme al apartado 4 de esta resolución. Quinto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, fracción quinta, 74 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Sexto, notifíquese en los términos señalados en el considerando 6 de esta sentencia. Les cuenta, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? En ese sentido, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Finalizamos con el análisis del noveno de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 64-2024 y sus acumulados, los juicios de nulidad electoral TSLP JNE 12-2024 y TSLP JNE 19-2024. Este se encuentra a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero y se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Daremos cuenta por conducto de la secretaria Gladys González Flores. Adelante, secretaria. Gracias por su autorización. Ahora doy cuenta con un proyecto de acuerdo plenario a dictarse en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía 64 de este año y sus acumulados juicios de nulidad 12 y 19 todos de este año, concernientes a hacer valer causales de nulidad en la elección de ayuntamiento del municipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. En la demanda relativa al juicio de la ciudadanía 64, el actor Gregorio Cruz Martínez solicita la realización de nuevo escrutinio y cómputo por diversas circunstancias acontecidas en las mesas directivas de casilla y en el recuento realizado por el Comité Municipal de Axtla de Terrazas. Por tanto, el proyecto que se pone a su consideración propone aperturar incidente a fin de resolver sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que la justicia pronta, completa e imparcial a la que se refiere ese precepto constitucional no se circunscribe exclusivamente a la sustanciación y emisión de la sentencia definitiva de los juicios indicados, sino también en la resolución de aquellos incidentes que se plantean a través del procedimiento principal, máxime cuando la emisión de la interlocutoria en cuestión sea indispensable a efecto de que sea posible dictar la sentencia definitiva. Razón por la cual, con independencia de que sean o no fundados sus argumentos, lo procedente es analizarlos y emitir la resolución que corresponde en la vía incidental. Por tanto, se ordena la notificación a los actores y autoridad responsable a efecto de que dentro del término de 3 días siguientes manifiesten lo que a su derecho corresponda. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Si no es el caso, entonces, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Por su autorización, magistrado presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta, funciones del magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias.
Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la Secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Con su autorización, los puntos de acuerdo serían los siguientes. Primero, fórmese por cuerda separada el cuaderno incidental dentro del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía TSLP JDC 64-2024 y sus acumulados. Segundo, se instruye al secretario general de acuerdos de este órgano jurisdiccional para que lleve a cabo los trámites correspondientes a efecto de que sea integrado el respectivo cuaderno incidental y sea remitido a la ponencia de la magistrada instructora para los efectos legales a aquel lugar. Tercero, notifíquese en los términos indicados en el apartado respectivo. Cuarto, en su oportunidad propóngase al Pleno la resolución incidental que corresponda. Es cuanto. Gracias, Secretaria. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Si no es el caso, Secretaria de Estudio y Cuenta, procede a realizar el englose correspondiente. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrado presidente, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 11 horas con 54 minutos del mismo día de su inicio. Gracias. Gracias.